El teléfono vibró sobre la mesa de noche como un insecto moribundo. Eran las 7 de la mañana de un martes de octubre, y yo llevaba despierto desde las 5, mirando cómo la luz del amanecer se filtraba entre las persianas de mi dormitorio vacío. 6 meses de soledad pesaban sobre mis hombros como una losa de granito. Cogí el móvil con dedos torpes. La pantalla mostraba un nombre que me hizo contener el aliento: Miguel, mi hijo. 6 meses sin saber de él, desde aquella tarde terrible en que las palabras volaron como cuchillos entre nosotros. Papá, cenemos el viernes. Tenemos que hablar de mamá y la empresa. Leí el mensaje 3 veces. 4. Las lágrimas nublaron mi vista antes de poder evitarlo. Carmen. Mi Carmen llevaba 3 años bajo tierra y ahora Miguel quería hablar de ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto silencio? Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 67 años en las articulaciones. El espejo del baño me devolvió la imagen de un extraño: mejillas hundidas, barba de 3 días, ojeras profundas como pozos. Carmen siempre decía que mis ojos eran mi mejor rasgo, azules como el cielo de Teruel en agosto. Ahora parecían dos charcos de agua estancada. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de preparativos nerviosos. Saqué del armario mi mejor camisa, la azul de cuadros que Carmen me regaló en nuestro último aniversario juntos. La planché con cuidado, quemándome el pulgar con el vapor, maldiciendo mi torpeza. Ella siempre se reía de mi ineptitud doméstica. Fernando Mendoza, constructor de medio Aragón, vencido por una plancha, solía decir con esa risa suya que llenaba la casa. Me afeité con esmero el viernes por la mañana, cortándome 2 veces la barbilla. Mientras me curaba con papel higiénico, los recuerdos de nuestra última discusión volvieron como buitres a un cadáver. Es solo un cortijo viejo, papá. Podríamos sacar 2 millones por ese terreno. La voz de Miguel resonaba aún en mi cabeza. Patricia, su mujer, había estado detrás, por supuesto. Siempre supe leerla como un libro abierto, ambiciosa, fría, calculadora, abogada de esas que miran a la gente como si fueran expedientes con piernas. Ese cortijo es donde tu madre pasó todos los veranos de su infancia, le había respondido, donde nos prometimos, donde tú diste tus primeros pasos. No está en venta. Mamá está muerta, papá. Los muertos no necesitan casas. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí, como una cuerda de guitarra demasiado tensa. Le dije que saliera de mi casa, que no volviera hasta que aprendiera a respetar la memoria de su madre. Han pasado 6 meses desde entonces, 6 meses de comer solo, de hablar con las paredes, de sentir cómo la casa se hace más grande y yo más pequeño. Dolores, mi asistenta, Lola, como la llevo llamando 20 años, fue la única que no me abandonó. Venía 3 veces por semana, me preparaba comida para varios días, me regañaba por no comer suficiente. Don Fernando, está usted en los huesos. Doña Carmen se enfadaría conmigo si la viera así. El viernes llegó con una lluvia fina que empapaba sin mojar, de esas que en Zaragoza llaman calabobos. Conduje despacio hacia Miralbueno, el barrio residencial donde Miguel había comprado su casa hace 5 años. Construcciones Mendoza había levantado la mitad de esas viviendas. Yo mismo había supervisado la obra, orgulloso de que mi hijo pudiera vivir en algo construido con el sudor familiar. Aparqué a 2 calles de distancia. No sé por qué, tal vez el instinto, ese sexto sentido que desarrollas después de 40 años en el negocio de la construcción, donde una mala decisión puede costarte millones. O tal vez era simplemente miedo, miedo a otro rechazo, miedo a más palabras hirientes. Caminaba hacia la casa cuando vi a Lola salir por el garaje.
Llevaba su abrigo negro de los domingos y caminaba deprisa, mirando hacia atrás como si la persiguiera el demonio. Al verme, se detuvo en seco, su cara se descompuso en una mueca de pánico. Don Fernando, no entre, por el amor de Dios, váyase. Lola, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su complexión menuda. No es lo que usted piensa, no es una cena familiar. Váyase, se lo suplico. No entiendo. La señora Patricia tiene visita, un abogado. He oído cosas. Por favor, don Fernando, confíe en mí. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí hacia mi coche, con Lola empujándome suavemente. Desde el vehículo, a través de la lluvia que empezaba a arreciar, podía ver el salón iluminado de la casa. La mesa del comedor estaba cubierta de papeles. Miguel estaba sentado, la cabeza gacha. Patricia de pie gesticulaba mientras hablaba, y había otro hombre, trajeado, con maletín de piel, Roberto Vega. Lo reconocí al instante, socio del bufete de Patricia, especialista en derecho mercantil y con fama de conseguir lo que quería sin importar los medios. Me agaché en el asiento cuando Patricia se acercó a la ventana. Su voz, amortiguada por la distancia y la lluvia, llegaba en fragmentos. Poder notarial, cuando firmemos, podremos proceder. Las manos me temblaban tanto que tardé 3 intentos en arrancar el coche. Huí de allí como un ladrón, como un cobarde, como un viejo asustado, porque eso era lo que era, un viejo asustado que acababa de comprender que su propio hijo no quería reconciliarse, quería algo más, algo que tenía que ver con papeles, abogados y poderes notariales. Conduje sin rumbo durante una hora hasta que me encontré en el polígono industrial donde está la sede de Construcciones Mendoza, mi empresa, mi vida, el edificio de 3 plantas que diseñé yo mismo hace 25 años, se erguía bajo la lluvia como un viejo amigo fiel. Aparqué y me quedé allí sentado, viendo cómo la lluvia dibujaba ríos en el parabrisas. Carmen siempre decía que yo era demasiado confiado. Fernando, cariño, no todo el mundo tiene tu buen corazón. Tienes que protegerte más. Tenía razón, como siempre. Pero ¿cómo te proteges de tu propio hijo? ¿Cómo levantas muros contra la sangre de tu sangre? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Miguel. ¿Vienes o no? La cena se enfría. No contesté. ¿Qué podía decir? ¿Que había visto su trampa? ¿Que sabía que no había ninguna cena? ¿Que mi corazón de padre acababa de partirse en 1000 pedazos? Volví a casa cuando la noche ya había caído sobre Zaragoza. La urbanización estaba en silencio, solo roto por el ladrido lejano de algún perro. Mi casa me recibió con su oscuridad familiar. No encendí las luces. Me senté en el sillón de Carmen, ese que nunca he tenido valor de tirar, y me quedé allí, en la oscuridad, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo, si fue cuando murió Carmen, si fue antes, si fue después, o si tal vez nunca lo tuve realmente. El mercado central bullía de vida a las 9 de la mañana del sábado. Me abrí paso entre las señoras con sus carritos de la compra, los olores del pescado fresco mezclándose con el aroma del café recién hecho. Lola me había citado en la cafetería de Juanito, ese rincón entre los puestos de fruta donde los comerciantes desayunan desde hace 40 años. No había pegado ojo en toda la noche. La imagen de Miguel con la cabeza gacha, mientras Patricia y ese buitre de Vega tramaban algo, me había perseguido hasta el amanecer. A las 6 ya estaba duchado y vestido, contando los minutos para este encuentro. Lola ya estaba allí, encorvada sobre un café con leche, removiéndolo sin parar como si fuera a encontrar respuestas en el fondo de la taza. Al verme, su cara se iluminó con alivio y preocupación a partes iguales. Don Fernando, gracias a Dios que ha venido. Me senté frente a ella,
Juanito, que me conoce desde que el mercado era un descampado, y yo un chaval que acompañaba a mi madre a comprar, me trajo un cortado sin preguntar. ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué es todo esto? Miró alrededor, nerviosa. Dos puesteros discutían sobre el precio de los tomates a gritos. Nadie nos prestaba atención. Aún así, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Llevo semanas queriendo decírselo, pero no sabía cómo. La señora Patricia, ella y ese abogado llevan meses reuniéndose, siempre cuando don Miguel está en la obra. ¿Reuniéndose para qué? Lola sacó del bolso un sobre doblado. Las manos le temblaban. Ayer, mientras servía el café, dejaron estos papeles sobre la mesa. Hice una foto con el móvil cuando salieron a fumar. Desplegué los papeles. Era una fotocopia borrosa, pero legible. El membrete del bufete de Patricia destacaba en la parte superior. Poder general irrevocable, leí en voz alta. Mi vista, ya no tan buena como antes, se esforzó por descifrar la jerga legal. Siga leyendo, don Fernando, la página 2. Pasé a la siguiente hoja. Ahí estaba, enterrada entre párrafos de terminología jurídica. El poderdante autoriza al apoderado a realizar cualquier acto de disposición sobre la totalidad del patrimonio, incluyendo la venta, donación o gravamen de bienes inmuebles, así como la gestión integral de sociedades mercantiles. Esto es, me faltaba el aire, esto me convertiría en un muerto en vida, podrían hacer lo que quisieran con todo lo mío. Hay más. Lola se inclinó hacia adelante, su voz apenas audible sobre el bullicio del mercado. El jueves pasado, mientras limpiaba el despacho de ella, la oí hablar por teléfono. Decía, decía que usted está débil, que si no firma por las buenas. ¿Qué más decía? Los ojos de Lola se llenaron de lágrimas. Hablaba de medicamentos, de que un hombre de su edad puede tener un accidente doméstico, que nadie sospecharía, que la herencia. El café se me atragantó. Tosí, atrayendo miradas curiosas de las mesas vecinas. Mi nuera hablando de accidentes domésticos, de medicamentos. El significado era claro como el agua. Si no firmaba voluntariamente, encontrarían la manera de que firmara, o peor aún, de que no pudiera oponerme. Don Fernando, hay algo más que debe saber. Lola rebuscó de nuevo en su bolso y sacó otra foto. Esto lo encontré en el ordenador de ella. Es sobre el cortijo de Teruel. La imagen mostraba un documento del ayuntamiento, plan de recalificación urbanística. Mi cortijo, esos 100 hectáreas de almendros y recuerdos, aparecía marcado en rojo. Suelo urbanizable de uso residencial, ponía. Madre de Dios. Las piezas encajaban como un puzzle macabro. ¿Cuándo se aprobó esto? Hace 6 meses, justo antes de que don Miguel empezara con lo de vender. El terreno vale ahora millones. Completé la frase. Claro que valía millones. 100 hectáreas a las afueras de Teruel, con la nueva autovía pasando cerca. Un negocio redondo para quien lo supiera aprovechar. Me recosté en la silla, sintiendo de pronto el peso de todos mis años. Carmen tenía razón, siempre la tuvo. No te fíes tanto, Fernando. El dinero cambia a la gente, pudre las almas. ¿Qué va a hacer, don Fernando? Miré a Lola, esta mujer menuda que había sido más familia para mí que mi propia sangre en estos meses terribles. No lo sé, Lola, no lo sé. Tiene que protegerse. Esa mujer es peligrosa. Y don Miguel, Miguel es mi hijo. Las palabras me supieron a ceniza. Don Miguel está ciego. Ella lo maneja como a un títere. Le llena la cabeza con ideas de expansión, de grandes negocios, de que usted es un viejo terco que no entiende los nuevos tiempos. Recordé todas las veces que Patricia había mostrado interés por mis propiedades, siempre con esa sonrisa de tiburón, siempre con preguntas casuales. ¿Y el edificio de la Gran Vía, papá, sigue alquilado?
Los terrenos de Cuarte siguen en barbecho. Yo, ingenuo, pensaba que era interés familiar. Interés, sí, pero de otro tipo. Don Fernando, perdone que le diga esto, pero Lola dudó, mordiéndose el labio. Ayer, cuando los vi con los papeles, don Miguel parecía incómodo, como si no estuviera del todo convencido. ¿Qué quieres decir? Cuando su mujer hablaba de los poderes, él miraba para otro lado, y cuando mencionó lo de su salud, lo de que usted está mayor, vi cómo apretaba los puños. Creo que él no sabe todo lo que ella planea. Una chispa de esperanza, pequeña como la llama de un mechero en un vendaval. Mi Miguel, mi niño, todavía quedaba algo de él bajo la influencia de esa arpía. Lola, necesito que sigas fingiendo que no sabes nada, que sigas yendo a limpiar como siempre. Pero, don Fernando, si descubren que no van a descubrir nada, saqué mi cartera y dejé un billete de 50 sobre la mesa. Esto es para Juanito, y esto saqué 200 euros más para ti, por el riesgo. No, no, no. Rechazó el dinero con las manos. Yo no hago esto por dinero. Doña Carmen fue como una hermana para mí, y usted me dio trabajo cuando nadie quería a una mujer sin estudios. Esto lo hago porque es lo correcto. Las lágrimas amenazaban con escapárseme. En los negocios había aprendido a mantener la compostura, pero la lealtad desinteresada siempre me desarmaba. Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado. Si las cosas se ponen feas, sales de allí. ¿Entendido? Asintió guardándose las fotocopias. ¿Y usted qué va a hacer? Me levanté, sintiendo crujir mis rodillas. El mercado seguía con su sinfonía de voces, olores y colores. La vida continuaba, ajena a que un viejo acababa de descubrir que su familia quería despojarlo de todo. Voy a hacer lo que mejor se me da, Lola, construir, pero esta vez no voy a levantar edificios, voy a construir una defensa. Salí del mercado con paso decidido. El sol de octubre bañaba las calles de Zaragoza con esa luz dorada que tanto le gustaba a Carmen. Mira, Fernando, me decía siempre en días así, Dios está pintando la ciudad para nosotros. Mientras caminaba hacia el coche, mi mente ya trabajaba. Necesitaba un abogado de confianza. Necesitaba proteger mis bienes. Necesitaba... El móvil vibró. Un mensaje de Miguel. Papá, siento lo de anoche. Patricia dice que no viniste. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje durante un largo minuto. ¿Era genuino? ¿O parte del plan? Ya no podía saberlo. La confianza, una vez rota, es como un jarrón hecho añicos. Puedes pegar los trozos, pero las grietas siempre se verán. No contesté. Había aprendido algo valioso en 40 años de negocios. Cuando el enemigo muestra sus cartas, el silencio es tu mejor baza, y aunque me doliera hasta el tuétano admitirlo, mi hijo se había convertido en eso, en el enemigo, o al menos en el aliado del enemigo. Que Dios me perdone, pero a veces es lo mismo. La casa de Joaquín en Torrero no había cambiado en 30 años. El mismo jardín descuidado, la misma puerta verde desconchada, el mismo timbre que sonaba a gallo moribundo. Pero era sábado por la tarde y sabía que estaría en casa, probablemente en su despacho del sótano, rodeado de libros de leyes y botellas de coñac. Fernando, por Dios bendito, qué cara traes. Joaquín Herrera había sido mi notario durante 3 décadas y mi amigo durante 4. Nos conocimos en la mili, dos chavales asustados de Zaragoza, fingiendo ser hombres. Ahora éramos dos viejos, él con su barriga de buen vivir y yo con mi esqueleto de penas. Necesito tu ayuda, Joaquín, como abogado y como amigo. Me hizo pasar a su santuario. El sótano olía a papel viejo y tabaco de pipa, aunque había dejado de fumar hacía años. Las paredes estaban forradas de estanterías hasta el techo, miles de tomos de jurisprudencia observándonos como testigos mudos. Le conté todo.
desde el mensaje de Miguel hasta las revelaciones de Lola, pasando por la reunión que había presenciado desde el coche. Mientras hablaba, fui sacando las fotocopias que Lola me había dado. Joaquín las examinó con sus gafas de cerca, frunciendo el ceño cada vez más. Esto, amigo mío, es un expolio legal en toda regla. Dejó los papeles sobre el escritorio como si quemaran. Un poder así te convertiría en poco menos que un vegetal jurídico. Podrían vender hasta tus calzoncillos y tú no podrías hacer nada. Y lo de los medicamentos, lo del accidente doméstico, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Eso ya entra en el terreno penal, pero sin pruebas contundentes. Fernando, esto es muy serio. Tu nuera no es una aficionada, sabe lo que hace. ¿Qué opciones tengo? Joaquín se levantó y empezó a pasear por el despacho, las manos a la espalda. Era su pose de pensar, la misma que adoptaba cuando redactaba contratos millonarios. Podrías denunciar, pero sería tu palabra contra la de ellos. Podrías negarte a firmar, pero entonces se detuvo, mirándome con preocupación. Si lo que dice tu asistente es cierto, podrían intentar incapacitarte o algo peor. Entonces estoy jodido. No necesariamente. Una sonrisa astuta iluminó su cara redonda. ¿Recuerdas el caso Martínez contra Martínez, el de la herencia del industrial? Vagamente. El viejo Martínez desapareció 3 meses cuando sus hijos quisieron internarlo en una residencia para quedarse con sus fábricas. No murió, ojo, simplemente se ausentó. Sin él presente, sin poder localizarlo, no pudieron hacer nada. Cuando reapareció, los muy cabrones ya se habían delatado solos. ¿Me estás sugiriendo que desaparezca? Te estoy sugiriendo una ausencia estratégica. Es perfectamente legal. No estás huyendo de la justicia, no estás simulando tu muerte. Simplemente te vas un tiempo sin decir dónde. Me quedé mirando el retrato de su mujer en la pared. Murió el mismo año que Carmen, cáncer las dos, como si se hubieran puesto de acuerdo para dejarnos solos. Si no estás localizable, continuó Joaquín, no pueden forzarte a nada, no pueden hacerte firmar, no pueden incapacitarte, no pueden medicarte. Eres un fantasma legal. ¿Y mi empresa? ¿Mis propiedades? Ahí es donde entra la jugada maestra. Sacó una botella de coñac y 2 vasos. El líquido ámbar brilló bajo la luz de la lámpara. Antes de irte, dejas constancia notarial de tu ausencia voluntaria. Declaras que te vas por sentirte amenazado, sin especificar por quién. Eso protege tus derechos y deja claro que estás en plenas facultades mentales. ¿Y dónde me escondo? No puedo irme a un hotel. Me encontrarían en 2 días. Joaquín sonrió como cuando éramos jóvenes y planeábamos escaparnos del cuartel. Tengo una casa en Albarracín. La heredé de mi tía hace 2 años. Está a nombre de una sociedad. Imposible de rastrear. Ni siquiera mi hijo sabe de ella. Albarracín, el pueblo más bonito de Teruel, colgado de la montaña como un nido de águilas. Carmen y yo habíamos pasado allí nuestra luna de miel hace 43 años. ¿Harías eso por mí? Fernando, hermano, haría eso y más, pero hay que moverse rápido. Si tu nuera está tan decidida como parece, no tardará en dar el siguiente paso. Los preparativos comenzaron el lunes. Fui al banco a primera hora, cuando aún no había cola. La cajera, una chica que podría ser mi nieta, parpadeó sorprendida cuando pedí retirar 30.000 euros en efectivo. Es una cantidad importante, señor Mendoza. ¿Está seguro? Completamente seguro, hija. Mientras contaba los billetes, pensé en todas las veces que había ido a ese banco con Carmen. Ella siempre bromeaba con que guardaba el dinero bajo el colchón, como su abuela. El día menos pensado, Fernando, los bancos se quedan con todo y nosotros cantando.
¿Quién le iba a decir que el enemigo no serían los bancos? Cancelé el móvil esa misma tarde. El dependiente de la tienda me miró como si estuviera loco. Cancelar la línea. Pero señor, hoy día sin móvil no se puede vivir. Ya verás como si se puede, chaval. El martes por la mañana fui a una notaría del centro, no la de siempre. No podía arriesgarme a que Patricia tuviera contactos allí. El notario, un hombre enjuto con cara de hurón, redactó la carta según las instrucciones de Joaquín. Yo, Fernando Mendoza Latorre, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que me ausento temporalmente de mi domicilio de forma voluntaria debido a circunstancias personales que me hacen temer por mi bienestar. Firmé con mano firme, cada rúbrica era un clavo más en el ataúd de los planes de Patricia. El notario protocolizó el documento, me dio una copia compulsada y se quedó el original. Quedará registrado, señor Mendoza. Nadie podrá alegar que está usted desaparecido contra su voluntad. El miércoles organicé mi huida. Joaquín había preparado la casa de Albarracín, comida en conserva, leña para la chimenea, incluso libros para los días largos. Metí en una maleta lo imprescindible, ropa de abrigo, las medicinas para la tensión, el álbum de fotos de Carmen, su rosario de nácar. Pero antes de irme, había algo que tenía que hacer, algo que me partía el corazón pero que no podía evitar. El colegio Santa María soltaba a los niños a las 5. Me aposté en la acera de enfrente, con gorra y gafas de sol como un espía de película barata. A las 5:10 la vi salir. Mi Elena, mi niña, con su uniforme azul marino y su mochila de unicornios. Patricia la esperaba en el coche, tecleando en el móvil sin levantar la vista. Elena caminaba despacio, pateando piedrecitas, esa cosa que hacen los niños cuando el mundo les pesa. Se paró un momento y miró alrededor, como si buscara algo o a alguien. Tuve que morderme el puño para no llamarla mi nieta, la luz de mis ojos desde que nació, la que se sentaba en mis rodillas mientras le contaba cuentos de cuando su abuela era joven, la que me hacía dibujos que todavía guardo como tesoros. Perdóname, mi niña, susurré. El abuelo tiene que irse, pero volverá, te lo prometo. Elena subió al coche. Patricia arrancó sin esperar a que se pusiera el cinturón. Vi cómo se alejaban, y con ellos la última razón que tenía para quedarme. Esa noche dormí en la casa de Albarracín. El silencio de la montaña era ensordecedor después del ruido de la ciudad. Me senté junto a la chimenea con una manta sobre las piernas, sintiéndome como un fugitivo, que es lo que era, supongo, un fugitivo del amor torcido de mi familia. Afuera, el viento de octubre azotaba los muros medievales del pueblo. Dentro, yo me convertía en un fantasma que esperaba, como los de los cuentos, el momento de volver para ajustar cuentas con los vivos. Carmen siempre decía que la paciencia era mi peor virtud. Eres demasiado paciente, Fernando. A veces hay que dar golpes en la mesa. Esta vez, mi amor, la paciencia sería mi mejor arma. Dejaría que Patricia y Miguel mostraran sus cartas. Dejaría que la codicia los cegara. Y cuando creyeran que habían ganado, cuando pensaran que el viejo tonto había desaparecido para siempre, entonces volvería, como vuelven los fantasmas, para recordar a los vivos que los muertos también tienen memoria. Las noticias me llegaban a Albarracín como ecos distantes de otra vida. Joaquín había establecido un sistema digno de una novela de espías. Cada 3 días dejaba un sobre en el buzón de una gasolinera en las afueras de Teruel. Yo pasaba de madrugada, lo recogía y volvía a mi refugio entre las murallas medievales. El primer sobre contenía el recorte del Heraldo de Aragón, conocido empresario zaragozano desaparecido. La foto que habían usado era de hacía 5 años, de la inauguración del edificio de oficinas en la avenida Goya.
Carmen salía a mi lado, radiante con su vestido azul. Tuve que dejar el periódico porque las lágrimas no me dejaban leer. 2 semanas. Llevaba 2 semanas convertido en fantasma cuando Miguel finalmente denunció mi desaparición. Según la nota de Joaquín, había esperado todo lo posible, probablemente presionado por Patricia. El muy idiota pensaba que volvería solo. Había escrito mi amigo con su letra de médico. El segundo sobre era más jugoso. Incluía la transcripción de una conversación que Lola había logrado grabar. La tecnología moderna, bendita sea, esa mujer valiente había activado la grabadora del móvil mientras servía café en una de las reuniones. Patricia, no podemos esperar más. Tu padre está claramente desorientado. Un hombre de su edad, desapareciendo así. Es obvio que no está bien de la cabeza. Miguel, no sé, Patricia. Papá siempre ha sido muy suyo. A lo mejor solo necesita tiempo. Patricia, ¿tiempo? ¿Tiempo para qué? Para que se caiga por un barranco, para que lo estafen. Miguel, por Dios, usa la cabeza. Hay que actuar ya. Roberto Vega. Legalmente podemos solicitar la incapacitación por ausencia, con el historial médico de hipertensión, la edad, la muerte de su esposa. Cualquier juez entenderá que no está en condiciones. El muy canalla, usar la muerte de Carmen como argumento. Sentí la bilis subirme por la garganta. Tuve que salir al pequeño patio de la casa y respirar el aire frío de la montaña para calmarme. El tercer sobre fue el que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Joaquín, el viejo zorro, había movido sus hilos. Un periodista del periódico de Aragón, antiguo cliente suyo, había publicado un artículo de opinión titulado Empresario desaparecido, familia preocupada o interesada. El artículo era una obra maestra de insinuaciones sin difamación. Mencionaba la curiosa coincidencia de que justo cuando Fernando Mendoza desaparecía, se había filtrado información sobre la recalificación de unos terrenos en Teruel. Sugería, sin afirmarlo, que tal vez había motivos económicos detrás de tanta preocupación filial. Terminaba con una frase lapidaria: en estos tiempos, a veces el mayor peligro para un anciano no viene de la calle, sino de su propio hogar. La reacción no se hizo esperar. En el siguiente sobre, Lola había incluido una nota escrita a toda prisa. Don Fernando, la señora está como loca, grita por teléfono todo el día, hoy me ha encarado en la cocina, transcribo de memoria. ¿Has hablado tú con alguien? No sé de qué me habla, señora. No te hagas la tonta. Alguien ha filtrado información. Si descubro que has sido tú, ¿me está amenazando, señora Patricia? Te estoy advirtiendo. A las chismosas les pasan cosas malas. Me fui a mi cuarto y lloré, pero tenía el móvil grabando en el bolsillo del delantal. Lo tengo todo. Mi Lola, mi valiente Lola, enfrentándose a esa víbora por lealtad a una familia que ni siquiera era la suya por sangre, aunque pensándolo bien, la familia verdadera no siempre es la de sangre. Para mantener la cordura en mi exilio, había empezado a revisar todos los documentos de la empresa que había llevado conmigo. 40 años de construir un imperio ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, y fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre. Era un documento del registro mercantil de 2 años atrás, Desarrollos Urbanos Ebro SL, una empresa creada con un capital social mínimo, el administrador único Roberto Vega, pero en la letra pequeña, en un poder notarial adjunto, aparecía Patricia como apoderada con facultades amplísimas. Seguí tirando del hilo, facturas, movimientos bancarios que había fotocopiado antes de irme por pura precaución. Poco a poco el puzzle se completaba. Patricia había estado preparando esto durante años. La empresa pantalla estaba lista para recibir traspasos de activos. Solo necesitaba mi firma en ese maldito poder general. El plan era diabólico en su simplicidad.
Me harían firmar el poder, traspasarían las propiedades más valiosas a precio de saldo a su empresa y luego las revenderían al precio real. El cortijo de Teruel solo sería el principio, un expolio legal, como había dicho Joaquín. Me senté en la vieja mecedora del porche, contemplando las luces de Albarracín bajo las estrellas. El pueblo dormía, ajeno a los dramas de un viejo constructor que había confiado demasiado. El cuarto sobre llegó con noticias preocupantes. Patricia había contratado a un detective privado para buscarme. También había iniciado los trámites para la incapacitación judicial. El argumento, demencia senil manifestada en conducta errática y desaparición del domicilio. Pero también había buenas noticias. El artículo del periódico había sembrado dudas. Algunos clientes de Construcciones Mendoza habían empezado a hacer preguntas incómodas. ¿Dónde estaba don Fernando? ¿Por qué tanto misterio? ¿Era cierto lo de los terrenos? Y entonces llegó el quinto sobre, el que me hizo tomar una decisión. Era una carta de puño y letra de Elena, mi nieta. Querido abuelo, la mamá dice que estás enfermo y por eso te fuiste, pero yo sé que no es verdad. Tú nunca te irías sin decirme adiós. Ayer soñé contigo. Estabas en un sitio con montañas y me decías que pronto volverías. Papá está muy triste. A veces lo veo llorar cuando mamá no mira. El otro día le pregunté si tú lo querías y se puso a llorar más fuerte. Te echo de menos. Ya no hay nadie que me cuente cuentos de la abuela Carmen. Mamá dice que soy muy mayor para cuentos, pero tú sabes que no es verdad. Porfa, vuelve pronto. Te prometo que no le diré a nadie dónde estás si es un secreto. Te quiere mucho, Elena pedí. Guardo tu medallita de la Virgen bajo la almohada. No pude contener más las lágrimas. Mi niña, mi pobre niña, atrapada en medio de esta guerra que no era suya, y Miguel llorando a escondidas. ¿Sería posible que mi hijo, bajo toda esa ambición y debilidad, todavía me quisiera? Esa noche no dormí, di vueltas por la casa como un alma en pena, que es lo que era, un alma en pena que había elegido su propio purgatorio, pero cada guerra tiene su momento de cambiar de estrategia, y el mío había llegado. Al amanecer escribí una nota para Joaquín. Hermano, es hora de apretar el cerco, que el periodista publique todo sobre la empresa pantalla, que Lola entregue las grabaciones a quien consideres oportuno y prepara el terreno legal. El fantasma va a reaparecer pronto, pero no como ellos esperan. PD, dile a Lola que se tome unos días, que diga que está enferma, no quiero que corra más riesgos. Dejé la nota en el buzón de la gasolinera y volví a mi refugio. Afuera, las primeras nieves del invierno empezaban a cubrir las montañas. Pronto, muy pronto, el fantasma de Fernando Mendoza volvería a Zaragoza, y cuando lo hiciera, Patricia Serrano descubriría que había subestimado a este viejo constructor, porque si algo había aprendido en 40 años levantando edificios, era que los cimientos más sólidos son los que no se ven, y mis cimientos, aunque agrietados por la traición, seguían siendo de hormigón armado. La carta de Joaquín llegó un jueves por la noche, empapada por la lluvia de noviembre. Solo contenía una línea, pero fue suficiente para que el mundo se me viniera encima. Elena en el San Jorge, urgente. L. No lo pensé dos veces. Llevaba casi un mes escondido en Albarracín, viendo cómo las primeras nieves cubrían los tejados rojos. Pero mi nieta me necesitaba. Al diablo con los planes, con la estrategia, con la seguridad. Conduje las 2 horas hasta Zaragoza, con el corazón en un puño. La carretera serpenteaba entre la niebla de la noche y yo apretaba el volante como si de ello dependiera llegar antes. Elena, mi niña, mi pequeña contadora de secretos, en el hospital. Aparqué en el parking del Hospital San Jorge a las 11 de la noche.
Me había puesto una gorra de béisbol que nunca uso, una mascarilla de esas que ahora todo el mundo lleva, y una cazadora vieja que me hacía parecer un abuelo cualquiera visitando a un familiar, que es lo que era, al fin y al cabo. El hospital olía a desinfectante y a ese miedo particular que tienen los lugares donde la gente sufre. Sabía que pediatría estaba en la tercera planta. Carmen había hecho voluntariado allí durante años, leyendo cuentos a los niños ingresados. Los niños enfermos necesitan más fantasía que medicina, decía siempre. Subí por las escaleras para evitar las cámaras del ascensor. A esas horas, los pasillos estaban casi vacíos. Una enfermera pasó apresurada sin mirarme siquiera. En este país bendito, un viejo con mascarilla es invisible. La habitación 312. La puerta estaba entornada y se filtraba una luz tenue. Me asomé con cuidado. Allí estaba mi niña, tan pequeña en esa cama de hospital que parecía que fuera a tragársela. Y a su lado, dormitando en una silla incómoda, Lola. Entré despacio, cerrando la puerta tras de mí. Lola abrió los ojos sobresaltada, pero al reconocerme se llevó la mano al pecho. Don Fernando susurró, gracias a Dios que ha venido. ¿Qué ha pasado, Lola? ¿Qué le pasa a mi niña? Se levantó y me cedió la silla, acercándose para hablar en voz baja. Lleva una semana sin dormir bien. La psicóloga del colegio dice que es ansiedad severa. Se despierta gritando que usted la llama, que tiene que encontrarlo. Ayer se desmayó en clase. Miré a Elena, incluso dormida. Su carita mostraba una tensión impropia de sus 10 años. Tenía ojeras, había adelgazado, mi ausencia la estaba enfermando. La señora Patricia dice que es teatro, continuó Lola con amargura, pero don Miguel está destrozado. Lleva aquí todas las noches, se va a las 6 de la mañana para que su mujer no se entere. Miguel viene cada noche. Llora como un niño viéndola así. Ayer le oí murmurar, papá, perdóname, mira lo que he hecho. Algo se removió en mi pecho. Mi hijo, mi Miguel, todavía tenía corazón bajo toda esa ambición mal dirigida. Me acerqué a la cama. Elena tenía el pelo revuelto sobre la almohada, ese pelo castaño con reflejos cobrizos que había heredado de Carmen. Alargué la mano y le acaricié la mejilla con suavidad. Sus ojos se abrieron despacio, como si saliera de un sueño profundo. Me miró sin sorpresa, con esa aceptación natural que tienen los niños ante los milagros. Sabía que vendrías, abuelo, dijo con su vocecita ronca por el sueño. Shh, mi niña, no hables muy alto. ¿Es verdad que estás jugando al escondite? Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, cariño, estoy jugando al escondite con los mayores, pero es un juego que pronto terminará. Mamá dice que estás enfermo, que por eso te fuiste, pero yo sé que no es verdad. Tú nunca me mentirías. Saqué del bolsillo la medallita de la Virgen del Pilar. Era pequeña, de plata desgastada por los años. Carmen la había llevado siempre, desde que se la regaló su madre el día de su primera comunión. Esto era de la abuela Carmen, le dije, poniéndosela en la mano. Ella decía que la Virgen del Pilar nunca abandona a los que la llevan con fe. Ahora es tuya. Elena apretó la medallita contra su pecho. ¿Va a protegerme? Va a protegerte. Y cada vez que la toques sabrás que el abuelo está pensando en ti, esté donde esté. ¿Por qué no puedes quedarte? ¿Por qué mamá no quiere que estés con nosotros? Las preguntas de los niños son como cuchillos, van directas al corazón de las cosas. ¿Cómo explicarle que su madre quería robarme todo? ¿Cómo decirle que el dinero había podrido el alma de Patricia hasta convertirla en alguien capaz de amenazar a una mujer indefensa como Lola? A veces los mayores nos complicamos mucho, mi niña, pero te prometo algo, cuando despiertes mañana, todo habrá empezado a arreglarse. ¿Lo prometes con el corazón? Era nuestro juramento sagrado,
el que usábamos cuando algo era realmente importante. Me llevé la mano al pecho, lo prometo con el corazón. Se incorporó con esfuerzo y me abrazó. Sentí sus bracitos delgados alrededor de mi cuello. Olí ese aroma a champú de manzana que siempre usaba. Por un momento, todo lo demás, Patricia, los abogados, el dinero, la traición, desapareció. Solo existíamos mi nieta y yo, unidos por un amor que ningún documento podría romper. Don Fernando, susurró Lola, alguien viene. Pasos en el pasillo. Me separé de Elena, que volvió a recostarse sin soltar la medallita. Duérmete, mi amor, y recuerda, esto es solo un juego. El abuelo siempre vuelve a casa. Como en el cuento del hijo pródigo que me contabas. Exacto, pero en este cuento es el abuelo pródigo. Conseguí sacarle una pequeña sonrisa. Los pasos se alejaron por el pasillo. Era el momento de irme. Cuida de ella, Lola, y cuídate tú también. Váyase ya, don Fernando, y haga lo que tenga que hacer. Esta niña lo necesita entero, no a pedazos. Salí de la habitación con el corazón partido, pero con una determinación nueva. Ver a Elena así, enferma por mi ausencia, había sido el empujón que necesitaba. Ya no se trataba solo de proteger mi patrimonio, se trataba de proteger a mi nieta de un ambiente tóxico que la estaba destruyendo. Bajé por las escaleras de emergencia, cada paso alejándome de Elena, pero acercándome a la decisión que había estado posponiendo. En el parking, antes de arrancar el coche, miré hacia las ventanas iluminadas del hospital. En alguna de ellas, mi nieta dormía aferrando una medallita de plata, confiando en que su abuelo cumpliría su promesa, y la cumpliría por Carmen, que me había dado esa medallita para que la pasara a las siguientes generaciones, por Elena, que no merecía crecer en una casa donde el amor se medía en euros, por Miguel, que según Lola lloraba cada noche la ausencia de su padre, incluso por mí mismo, porque Fernando Mendoza no había construido un imperio para verlo desmoronarse por la avaricia de una mujer sin escrúpulos. Conduje de vuelta a Albarracín con la primera luz del alba tiñendo el horizonte. La lluvia había cesado y el cielo se abría limpio sobre los campos de Teruel. Era una señal, pensé. Como decía Carmen, después de cada tormenta Dios nos regala un cielo nuevo. Al llegar a mi refugio escribí dos cartas, una para Joaquín, es hora, activa todo el plan, el lunes vuelvo, la otra para Miguel, la primera carta a mi hijo en más de un mes, solo 3 líneas, pero con todo el peso de mi amor y mi dolor. Hijo, cuida de Elena, es lo único importante. Tu padre, que nunca ha dejado de quererte. El juego del escondite estaba a punto de terminar, y cuando lo hiciera, algunos aprenderían que hay cosas que no se compran con dinero ni se roban con papeles. La medallita de la Virgen del Pilar velaría el sueño de mi nieta, y yo velaría por su futuro, aunque tuviera que luchar contra mi propia sangre para conseguirlo. El lunes amaneció gris sobre Zaragoza, como si el cielo supiera que era un día de ajuste de cuentas. Joaquín había movido todas sus piezas durante el fin de semana. Mientras yo conducía desde Albarracín, él ya estaba sentado en un despacho de la Fiscalía Anticorrupción, desplegando pruebas sobre una mesa como quien juega una partida de cartas marcadas. Me había citado en su casa a mediodía. Todavía no aparezcas públicamente, me había dicho. Deja que los papeles hablen primero. Cuando llegué, lo encontré con una sonrisa que no veía desde nuestros tiempos de juventud, cuando ganábamos a las cartas en el casino militar. Fernando, hermano, tendrías que haber visto la cara del fiscal cuando escuchó las grabaciones, especialmente la parte donde tu nuera menciona los accidentes domésticos. ¿Qué dijo? Que con eso y los documentos de la empresa pantalla había suficiente para abrir una investigación formal, fraude, amenazas, posible tentativa de estafa,
Patricia Serrano va a tener que dar muchas explicaciones. Me senté en su viejo sofá de cuero, sintiendo por primera vez en un mes que podía respirar. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. La fiscalía se moverá rápido, te lo garantizo, pero hay algo más. Joaquín sacó su móvil. Esto me lo mandó Lola hace una hora. La muy valiente ha vuelto a grabar. Pulsó el play. La voz de Patricia sonaba tensa, nerviosa. Lola, necesito hablar contigo, en privado. Dígame, señora Patricia, sé que has sido tú la que ha hablado. No me tomes por tonta. No sé de qué. Basta. Mira, no voy a andarme con rodeos. 50.000 euros. Cash. Te vas de Zaragoza y no vuelves. Olvidas todo lo que has visto y oído en esta casa. Hubo un silencio. Casi podía ver a Lola fingiendo considerarlo. ¿50.000? Sí, pero te vas hoy mismo, y si vuelves a abrir la boca. ¿Me está amenazando otra vez, señora? Te estoy haciendo una oferta generosa. Piénsalo, ¿es más dinero del que verás en tu vida limpiando casas? ¿Y si digo que no? No querrás saberlo. Tengo contactos, Lola. Gente que hace trabajos sucios. Una mujer sola como tú. Pueden pasar accidentes. Se me heló la sangre. Mi nuera no solo era codiciosa, era peligrosa. La voz de Lola sonó firme en la grabación. Déjeme pensarlo. ¿Cuándo necesita una respuesta? Esta noche. Y Lola, ni se te ocurra hacer ninguna tontería. Te estoy vigilando. La grabación terminó. Joaquín guardó el móvil con expresión sombría. Esto es intento de soborno y amenazas explícitas. Patricia está cavando su propia tumba. Lola está a salvo. La mandé a casa de su hermana en Huesca. Le dije que se tomara unos días hasta que todo se calme. El teléfono de Joaquín sonó. Escuchó atentamente, asintiendo. Cuando colgó, su expresión había cambiado. Era mi contacto en fiscalía. Parece que tu hijo ha tenido una revelación. ¿Miguel? Esta mañana se presentó en casa de Patricia hecho una furia. Los vecinos llamaron a la policía por los gritos. Alguien grabó parte de la discusión desde el rellano. Sacó el portátil y abrió un archivo de audio. La calidad era mala, pero las voces se distinguían claramente. Miguel, ¿dónde está Lola? La portera dice que no ha venido. Patricia, se habrá puesto enferma. ¿A qué viene este escándalo? Miguel, no me mientas más. Elena me contó que el abuelo la visitó en el hospital. Está vivo, y tú lo sabías. Patricia, Elena deliraba por la fiebre. Miguel, basta. ¿Qué le ibas a hacer a mi padre realmente? Dímelo. Patricia, no seas idiota, Miguel. Solo íbamos a presionarlo un poco, por el bien de todos. Miguel, ¿presionarlo? ¿Como presionaste a Lola? He visto la transferencia preparada en tu ordenador. 50.000 euros. Se oyó un golpe, como si alguien hubiera tirado algo. Patricia, ¿no tenías derecho a mirar mis cosas? Miguel, tus cosas. Es mi ordenador también. Y he visto más. La cuenta en Andorra, a tu nombre solo. ¿También era por el bien de todos? Patricia, eso no es. Miguel, 3 millones de euros, Patricia. 3 millones. ¿De dónde ha salido ese dinero? La grabación se volvió confusa, con gritos superpuestos. Luego se oyeron pasos y portazos. Joaquín cerró el portátil. Tu hijo ha descubierto que iba a ser la siguiente víctima. Patricia no planeaba compartir nada. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera la vida seguía normal en Torrero, madres con carritos, jubilados paseando, niños volviendo del colegio, un mundo que no sabía que en este momento, en este despacho lleno de libros polvorientos, se estaba haciendo justicia. ¿Qué probabilidades hay de que Patricia vaya a la cárcel? Con todo lo que tenemos, altas, muy altas, pero lo importante ahora es tu seguridad. Es hora de que reaparezcas oficialmente. Tenía razón, no podía seguir escondiéndome mientras mi familia se desmoronaba. Elena me necesitaba, y Miguel,
Miguel necesitaba un padre, aunque hubiera tardado tanto en darse cuenta. Esa misma tarde, acompañado por Joaquín, me presenté en la comisaría del Actur. El inspector que nos atendió, un hombre de mi edad con cara de haber visto demasiado, escuchó mi historia sin interrumpir. Señor Mendoza, ¿está usted diciendo que se ausentó voluntariamente por sentirse amenazado? Así es. Tengo aquí la certificación notarial que lo acredita. Le entregué el documento, lo examinó cuidadosamente. ¿Y por qué no acudió a la policía desde el principio? Porque las amenazas venían de mi propia familia. Necesitaba tiempo para reunir pruebas. El inspector asintió lentamente. Entiendo. Bien, oficialmente ya no está usted desaparecido. Respecto a las denuncias que quiere interponer, mi abogado se encargará de eso, intervino Joaquín. Por ahora, solo queríamos dejar constancia de que el señor Mendoza está perfectamente bien y en plenas facultades mentales. Salimos de la comisaría cuando empezaba a anochecer. Mi móvil, reactivado esa mañana, no paraba de sonar. Llamadas perdidas, mensajes, notificaciones. Lo ignoré todo excepto un mensaje de Miguel. Papá, sé que estás vivo. Elena me lo contó. Por favor, necesito verte. Necesito pedirte perdón. He sido un idiota, un codicioso idiota. Patricia me engañó, pero yo me dejé engañar. Por favor, papá, tu hijo que te quiere y no supo demostrártelo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Joaquín. Todavía no lo sé. Necesita aprender la lección. Fernando, ese chico ha estado llorando en el hospital cada noche. ¿Ha descubierto que su mujer planeaba estafarle también? ¿No crees que ya ha aprendido bastante? Tal vez, pero el perdón, como la confianza, no se recupera de un día para otro. Necesita tiempo, paciencia y sobre todo hechos que demuestren el arrepentimiento. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en más de un mes. La casa olía a cerrado, a ausencia, pero era mi casa. En la mesilla, la foto de Carmen me miraba con esa sonrisa sabia que siempre tuvo. Lo conseguí, mi amor, le susurré a la foto. Los papeles hablaron, la verdad salió a la luz, ahora solo falta recomponer los pedazos. Afuera, en algún lugar de Zaragoza, Patricia Serrano probablemente estaría consultando abogados, intentando salvarse del naufragio. Miguel estaría en casa, enfrentando la realidad de un matrimonio construido sobre mentiras. Y Elena, mi dulce Elena, dormía con una medallita de plata bajo la almohada, esperando que su abuelo cumpliera su promesa. Los papeles habían hablado, sí, pero la historia todavía no había terminado. El miércoles por la mañana me despertó el timbre de casa, insistente, urgente, como solo saben llamar los periodistas o la policía. Me asomé por la mirilla. Dos agentes de paisano mostraban sus placas. Señor Mendoza, Policía Judicial, venimos a informarle de que esta madrugada se ha procedido a la detención de Patricia Serrano Vega y Roberto Vega Lacheras. Las palabras flotaron en el aire del recibidor como palomas liberadas. Después de todo lo vivido, el desenlace llegaba con la fría eficiencia de la justicia. ¿Bajo qué cargos? Intento de estafa, amenazas, falsedad documental y asociación para delinquir. Su hijo Miguel ha colaborado con la investigación. Gracias a eso, el fiscal le ha concedido inmunidad parcial. Mi hijo, colaborando con la justicia contra su propia mujer, el mundo al revés, o tal vez por fin al derecho. Los agentes se fueron tras tomarme declaración. Media hora después, Joaquín llamó exultante: Lo hemos conseguido, Fernando. Patricia y ese buitre de Vega están en el calabozo, y tengo el heraldo de mañana. Me leyó por teléfono. Trama familiar destapada. La nuera del empresario Fernando Mendoza, detenida por intento de estafa millonaria. ¿Sale mi nombre? Era inevitable, hermano, pero sales como la víctima que eres.
no como el villano. Esa misma tarde recibí una llamada que no esperaba. Miguel. Su voz sonaba rota, envejecida 10 años en unos días. Papá, podemos vernos. Necesito hablar contigo. Necesito, necesito pedirte perdón cara a cara. ¿Dónde? Hubo un silencio. Cuando habló, supe que había elegido el lugar correcto, en el cortijo, en Teruel, donde debimos hablar desde el principio. El viernes conduje hasta el cortijo familiar, bajo un sol de noviembre que doraba los campos yermos. La casa estaba como la dejé la última vez, los muros de piedra resistiendo el paso del tiempo, los almendros desnudos esperando la primavera, la fuente del patio murmurando su canción eterna. Miguel ya estaba allí, su coche aparcado junto al viejo almacén. Lo encontré sentado en el poyo de piedra donde Carmen solía desgranar judías en verano, la cabeza entre las manos. Al oírme llegar levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, barba de días, el traje arrugado. Mi hijo, el arquitecto impecable, parecía un náufrago. Papá, Miguel, se levantó torpemente, dio 2 pasos hacia mí y se detuvo, como si no supiera si tenía derecho a acercarse más. Yo salvé la distancia y lo abracé. Fue un abrazo torpe, de hombres que han olvidado cómo mostrar cariño, pero fue real. Miguel se derrumbó, lloró contra mi hombro como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Perdí a mamá y casi te pierdo a ti por codicia, por mi maldita codicia. Vamos dentro, dije, palmeándole la espalda. Hace frío aquí fuera. La cocina del cortijo olía a humedad y recuerdos. Encendí la vieja estufa de leña mientras Miguel se sentaba a la mesa de madera donde habíamos compartido tantas comidas familiares. Preparé café en la cafetera italiana de Carmen, ese ritual que me devolvía algo de normalidad. Papá, necesito contártelo todo. Necesitas saber cómo empezó esta locura. No hace falta, hijo. Sí hace falta. Por favor. Me senté frente a él con 2 tazas de café humeante y Miguel habló. Me contó cómo Patricia había empezado a meter ideas en su cabeza hacía 2 años, cómo le hablaba de expandir el negocio, de que yo era demasiado conservador, de que estaba desperdiciando oportunidades. Al principio solo parecían consejos de negocio, pero poco a poco me convenció de que tú eras un obstáculo, que tu apego a las tradiciones nos estaba hundiendo. Yo, yo le creí, papá, Dios me perdone, le creí. ¿Cuándo te diste cuenta de la verdad? Cuando Elena enfermó, verla en esa cama de hospital, llamándote en sueños, algo se rompió dentro de mí. Empecé a mirar, a investigar, y encontré cosas, la cuenta en Andorra, los planes con Vega, las amenazas a Lola. Sacó del bolsillo un sobre, lo deslizó por la mesa hacia mí. ¿Qué es esto? Todos los poderes que me diste a lo largo de los años. Los he anulado ante notario. Ya no tengo ningún control sobre tus bienes. Y esto, sacó otro documento, es mi renuncia a cualquier derecho sobre la herencia. No merezco nada, papá, nada. Miguel, no. Sí, es lo justo. Casi te destruyo por dinero. No quiero volver a tocar un euro tuyo. Los Mendoza siempre hemos sido tercos, dije, recordando a mi propio padre, pero también sabemos reconocer nuestros errores y sabemos perdonar. No merezco tu perdón. El perdón no se merece, hijo, se da como el amor. Nos quedamos en silencio, bebiendo el café amargo. Afuera, el viento de noviembre hacía susurrar los almendros desnudos. ¿Qué va a pasar con Elena? Pregunté. Miguel apretó la taza entre las manos. He pedido la custodia exclusiva. Patricia, Patricia no volverá a ver a Elena hasta que mi hija decida si quiere verla. No voy a obligar a una niña a relacionarse con alguien capaz de lo que ha hecho. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Empezar de cero,
He alquilado un piso pequeño cerca del colegio de Elena. Voy a seguir trabajando en la empresa si me dejas, no como directivo, como un empleado más. Necesito ganarme el pan honradamente. Lo miré largo rato. Mi hijo, que había tocado fondo y estaba dispuesto a levantarse. Carmen siempre decía que las segundas oportunidades eran regalos de Dios. Miguel, la empresa familiar la construí para la familia y tú sigues siendo mi hijo. Papá, no, escúchame, vas a volver a trabajar, sí, pero no como un empleado más, como mi hijo que está aprendiendo una lección durísima sobre lo que realmente importa en la vida. No sé si podré mirarte a la cara cada día en la oficina. Aprenderás, el tiempo cura muchas cosas y el trabajo honrado más. Salimos al patio cuando el sol empezaba a ponerse. Los campos de Teruel se extendían hasta el horizonte, dorados y ocres eternos. Mamá amaba este lugar, dijo Miguel. Por eso no podía venderlo, era vender un pedazo de ella. Lo entiendo ahora, tarde, pero lo entiendo. Nos montamos en nuestros coches cuando ya anochecía. Antes de arrancar, Miguel bajó la ventanilla. Papá, ¿crees que Elena me perdonará algún día por haber permitido que esto pasara? Elena tiene 10 años y te adora. Los niños perdonan más fácil que los adultos, pero tendrás que ganarte ese perdón cada día. Lo haré, te lo prometo. Vi alejarse las luces traseras de su coche por el camino de tierra. Me quedé un rato más, solo en el cortijo, respirando el aire frío de la noche. En el cielo, las primeras estrellas empezaban a brillar. Carmen, amor mío, hemos sobrevivido. La familia está rota, pero las cosas rotas pueden repararse, no quedarán como nuevas. Las cicatrices se verán siempre, pero a veces las cosas reparadas son más fuertes que las que nunca se rompieron. Entré en la casa para cerrar la estufa. En la cocina, las 2 tazas de café vacías seguían sobre la mesa. Las lavé cuidadosamente y las guardé en su sitio. Pequeños gestos de normalidad en un mundo que había estado patas arriba. El lunes volvería a mi despacho en Construcciones Mendoza. Miguel también. Empezaríamos a reconstruir lo destruido, ladrillo a ladrillo, día a día, como siempre habíamos hecho los Mendoza, con trabajo, con paciencia, con la terquedad de los que no se rinden. El regreso había sido duro, pero había vuelto, y eso era lo que importaba. El domingo de Ramos amaneció luminoso sobre Zaragoza. Desde el balcón de casa podía ver las primeras familias dirigiéndose hacia el centro, los niños con sus palmas recién bendecidas, los mayores con sus ramos de olivo. 6 meses habían pasado desde aquel noviembre oscuro, y la vida, terca como una mala hierba, había vuelto a brotar entre las grietas. Abuelo, date prisa, vamos a llegar tarde. Elena irrumpió en mi habitación como un torbellino, su pelo recogido en una trenza que le había hecho Miguel. Llevaba el vestido azul marino que habíamos comprado juntos la semana anterior y en la mano una palma trenzada con lazos blancos. Ya voy, mi niña, los viejos necesitamos nuestro tiempo. No eres viejo, eres clásico como los coches antiguos que valen mucho dinero. Me reí. Desde que había vuelto a vivir con Miguel, Elena había recuperado esa chispa traviesa que tanto me recordaba a Carmen. Los niños son así, resilientes como juncos que se doblan pero no se quiebran. Miguel esperaba en el salón, impecable con su traje gris. En estos meses había adelgazado, algunas canas prematuras salpicaban sus sienes, pero sus ojos habían recuperado una claridad que había perdido hacía años. ¿Listos? Listos, papá. Salimos los tres hacia la Basílica del Pilar. Las calles bullían con esa alegría particular de las fiestas religiosas españolas, mezcla de devoción y celebración. Mientras caminábamos, mi mente repasó estos 6 meses de reconstrucción.
Patricia cumplía condena en el centro penitenciario de Suera, 3 años por intento de estafa, amenazas y asociación ilícita. Roberto Vega, inhabilitado para ejercer, había visto su despacho cerrado y su reputación destruida. La justicia había sido implacable pero justa. Lo más sorprendente había sido Lola. Cuando le ofrecí una indemnización por todo lo sufrido, la rechazó con su orgullo de aragonesa. Don Fernando, yo no hice nada por dinero. En cambio, aceptó dirigir la fundación familiar que creamos en memoria de Carmen, dedicada a ayudar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Doña Carmen estaría orgullosa, había dicho el día de la inauguración. La procesión avanzaba solemne por las calles. Elena iba entre Miguel y yo, levantando su palma cada vez que pasábamos frente a un balcón engalanado. En un momento dado se giró hacia mí. Abuelo, ¿te acuerdas cuando me visitaste en el hospital? Claro que me acuerdo. Sabía que vendrías. Se lo dije a papá, pero no me creía. Miguel apretó suavemente el hombro de su hija. Ahora te creo siempre, princesa. Después de la procesión fuimos al cortijo. Era ya una tradición dominical pasar el día en Teruel, trabajar la tierra, recordar. Los almendros que habíamos plantado en memoria de Carmen empezaban a mostrar sus primeros brotes. 50 árboles, uno por cada año que estuvimos casados. Mientras Miguel preparaba la parrilla para el almuerzo, Elena y yo nos sentamos bajo el porche. Sacó del bolsillo un papel doblado, arrugado por el tiempo. ¿Qué es eso, mi niña? La carta que te escribí cuando te fuiste. Nunca pude dártela. La desdobló con cuidado y comenzó a leer con su voz clara. Querido abuelo, no sé por qué te fuiste sin despedirte. Mamá dice que estás enfermo, pero yo sé que no es verdad. Los abuelos no se van sin sus nietas. Si estás enfadado conmigo por algo, lo siento. Si estás triste por la abuela, yo también lo estoy. Pero juntos estamos menos tristes. Por favor, vuelve. Te prometo portarme bien y comerme toda la verdura. Nunca te vayas sin mí. Tu nieta que te quiere hasta la luna, Elena. Se me hizo un nudo en la garganta. La abracé fuerte, oliendo su champú de manzana, sintiendo su corazón latir contra el mío. Nunca más, mi amor, nunca más me iré sin ti. Miguel se acercó con la bandeja de carne asada. Nos sentamos los tres a la mesa del patio, la misma donde Carmen servía sus gazpachos legendarios, donde Miguel había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado tantas vidas. He estado pensando, dijo Miguel mientras comíamos, la empresa va bien, hemos recuperado la confianza de los clientes, pero creo que deberíamos hacer algo más. ¿Qué tienes en mente? Crear una escuela de oficios aquí, en el Cortijo, para chavales sin recursos, enseñarles construcción, carpintería, fontanería, oficios de verdad. Lo miré sorprendido. Era exactamente el tipo de proyecto que Carmen habría apoyado. Me parece una idea magnífica. Podríamos llamarla Escuela de Oficios Carmen Mendoza. Elena aplaudió entusiasmada. La abuela estaría súper contenta. Por la tarde, ya en casa, preparamos torrijas para merendar. Era una receta de la madre de Carmen, pasada de generación en generación. Elena rebozaba el pan en huevo, mientras Miguel lo freía y yo preparaba la mezcla de canela y azúcar. Así no, papá, corregía Elena a Miguel. El abuelo dice que hay que darle la vuelta justo cuando empieza a dorarse. El abuelo tiene razón, concedió Miguel, como siempre. No siempre, dije, recordando. A veces los viejos también nos equivocamos. Lo importante es aprender. Mientras merendábamos las torrijas calientes, con la tarde cayendo sobre Zaragoza, reflexioné sobre estos meses, sobre las herencias verdaderas y las falsas, sobre lo que dejamos a nuestros hijos. Patricia había querido heredar dinero, propiedades, poder, y por perseguir esa herencia falsa,
Lo había perdido todo, su libertad, su familia, su futuro. La herencia verdadera era esto: Elena aprendiendo a hacer torrijas con la receta de su bisabuela, Miguel redescubriendo los valores que habían construido nuestra empresa, Lola ayudando a otras mujeres como Carmen habría querido, los almendros creciendo en tierra familiar. Abuelo, dijo Elena con la boca llena de torrija, ¿por qué te escondiste aquellos días? Miguel me miró, preocupado, pero yo sabía que había llegado el momento de cerrar el círculo. ¿Recuerdas cuando jugábamos al escondite en el parque? Sí. A veces, en la vida de los mayores, también hay que esconderse un poco, no por juego, sino para protegerse, para pensar, para dejar que las cosas se calmen, como cuando hay tormenta y esperamos en casa, exactamente como eso. Y ya pasó la tormenta. Miré a Miguel, que me devolvió una sonrisa cansada pero genuina. Pensé en Patricia, pagando su codicia con libertad, en Roberto, arruinado por su propia avaricia, en Lola, recompensada por su lealtad, en nosotros tres, unidos de nuevo. Sí, mi niña, la tormenta ya pasó. Esa noche, después de acostar a Elena, Miguel y yo nos quedamos en el salón compartiendo un brandy, el mismo que Joaquín y yo habíamos bebido cuando planeamos mi desaparición. Papá, hay algo que nunca te pregunté. ¿Tuviste miedo? Todos los días, miedo de perderte para siempre, de que Elena creciera sin su abuelo, de que Patricia hiciera algo irreparable, y aún así te fuiste. Algunos silencios matan, hijo, pero otros nos salvan la vida. Mi silencio, mi ausencia, fue lo que destapó la verdad. A veces hay que desaparecer para que otros muestren su verdadera cara. Miguel asintió despacio. Mamá decía que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Tu madre era sabia, más sabia que todos nosotros juntos. Nos quedamos en silencio, dos hombres que habían aprendido por las malas el valor de las cosas importantes. Afuera, las campanas de la iglesia tocaban las 10. Un nuevo día terminaría pronto, pero vendría otro y otro, y en cada uno de ellos tendríamos la oportunidad de construir algo mejor sobre las ruinas del pasado. La herencia del silencio había sido dolorosa, pero de ese dolor había nacido una familia más fuerte, más verdadera, más unida, no por papeles ni poderes notariales, sino por algo más antiguo y poderoso, el amor que sobrevive a la traición, el perdón que sana las heridas, la sangre que siempre llama a la sangre. En algún lugar de Zaragoza, Carmen sonreía, estaba seguro, su herencia verdadera, amor, valores, tradición, familia, había sobrevivido a la tormenta, y eso era lo único que importaba.